Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segmento que tenemos el día de hoy denominado Viviendo con Diabetes. Queremos dar inicio a esta segunda sesión de estos mini eventos educativos y hoy hablaremos de un tema que la comunidad ha solicitado muchísimo y es justamente hablar de insulina sin miedo, cómo manejar mi experiencia con las inyecciones. Y bueno, para este tema tenemos una invitada a la cual admiro muchísimo. Hoy tengo el gusto de compartir el espacio con la licenciada Daniela Rojas. Daniela es psicóloga clínica y educadora en diabetes y bueno, personalmente alguien a la cual admiro muchísimo todo su labor con las comunidades de personas con diabetes. Entonces, antes de darte la palabra, Dani, quiero comentarles que este espacio es de ustedes y estaremos súper agradecidas de contar con todos sus comentarios y preguntas. Entonces, aprovechar a Dani al máximo, consultarle lo más posible, que este espacio educativo es de todo. Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Hola Fabi, pues el gusto es realmente mío al 100 de poder estar hoy aquí con ustedes para que hablemos de este tema que a mí me encanta porque pocas veces ponemos atención al tema de la insulinización y de todo lo que esto puede implicar a nivel de salud mental, más allá de solamente el ámbito de salud física. Muy emocionada de que podamos compartir y también quería hacer la misma anotación que vos hiciste, que este es un espacio donde estamos esperando hablar con ustedes, conocer de sus preguntas y vamos a estar encantadas de que tengamos una sesión llena de sus comentarios y de todo lo que nos quieran compartir. Gracias, Dani. Bueno, ¿te parece? Si arrancamos con la primera pregunta, esta es una pregunta que nos han hecho muchísimo en nuestro espacio educativo, en nuestras redes sociales, y es justamente aquellas tips, recomendaciones de cómo puedo hacer para que la experiencia de utilizar insulina no sea incómoda. Y ir más allá de la incomodidad de aplicar una inyección es también cómo lidio con toda la logística, lo que involucra utilizar un tratamiento como la insulina. Entonces, cuéntanos, Dani, ¿qué tips nos das hoy? Bueno, esa es una excelente pregunta. La verdad es que siempre es importante reconocer el hecho de que ante la llegada de la diabetes tipo 1, pues la mayoría de personas no estamos acostumbrados a que nos tengamos que aplicar una inyección diaria o le tengamos que aplicar a nuestro hijo o nuestra hija, que ese es un detalle importante, ¿no? Es diferente cuando estamos hablando de un adulto que lo tiene que hacer por sí mismo, Claro. un adolescente que incluso tiene la capacidad de hacerlo por sí mismo, versus a cuando estamos hablando de un niño o una niña. Entonces, lo primero yo diría es naturalizar el hecho de que podemos estar asustados, nerviosos, angustiados y que además no nos sintamos los más expertos. Si empezamos por ahí y validando el hecho de que tampoco tenemos por qué serlo, porque antes no sabíamos, podemos ir trabajando en esto, en sentirnos un poco más cómodos con la emoción y validarla y reconocerla, que es algo que vamos a hablar a lo largo de toda la sesión del día de hoy. La importancia de no huir de la emoción, sino más bien tomarme un tiempo para reconocerlo. Si necesito también tomarme un tiempo antes, ¿verdad? Y si lo estamos haciendo con alguien o para alguien, también tener como un espacio de que, ¿cómo nos vamos a llegar a sentir cómodos? Para algunas personas es, entre más rápido mejor, ¿verdad? Y de una, sácame acá de una que ya yo voy a estar lista. Otras personas necesitan una preparación previa y hasta podemos validar cómo nos sentimos, buscar el espacio donde más nos sentimos tranquilos o tranquilas de hacerlo. Esto nos va a ayudar también montones, o sea, reconocer a dónde queremos estar. Otra de las cosas, independientemente de la edad, antes se pensaba que solo en menores de edad, pero ahora con toda la investigación hemos visto que una de las cosas es el acompañamiento. Entonces, sé que tal vez no es tan fácil, pero Claro. también unirse a la práctica. Si ustedes son mamás, papás, yo los invito a que ustedes también se apliquen la inyección sin el medicamento, Claro. junto, que lo practiquen juntos y se los pongan juntos para que ese sentimiento de sentirse aislados para la persona con diabetes disminuya. Y lo mismo cuando hablamos de parejas, cuando hablamos de mejores amigos, también lo pueden hacer. Solo el hecho de sentirnos acompañados en un momento de inicio, pues puede hacer una enorme diferencia. Y lo otro, por supuesto, es educarnos, ¿verdad? Porque esto es fundamental. Nadie nace aprendido, la primera vez siempre va a ser la primera y conforme pasa el tiempo uno se empieza a dar cuenta que esto se naturaliza.
Pero validar las emociones, tomarme un momento para atenderlas, de ser necesario tomarme un minuto para respirar, pausar y actuar conforme a la comodidad del entorno, acompañar y muy importante, educarnos, porque también hay distintos dispositivos para poner inyecciones, ¿verdad? Lo podemos hacer por medio de lapiceros, lo podemos hacer por medio de una inyección, etcétera. Aprender cada día más nos puede ayudar a hacer una diferencia muy significativa y ayudar a que este momento, que en algún momento es más que comprensible, sea de mucha tensión, esa tensión disminuye. Y la última, para mí fundamental, es relajación. En un cuerpo tenso, todo va a doler muchísimo más. Y es natural que estemos tensos. Pero si nos tomamos un momento para hacer 5 respiraciones previas, mi cuerpo naturalmente va a buscar relajarse y esa función va a ser muchísimo menos dolorosa. Entonces, respirar y pausar son excelentes tips para comenzar. Gracias, Dani. Increíble los tips que nos acabas de dar. Aprovecho para invitar a las personas que se acaban de unir para que nos puedan dejar sus experiencias, sus consultas. Dani, y bueno, ya nos contabas un poco sobre cómo puedo hacer para prepararme para ese momento de la inyección, pero cuéntanos también qué hago con todas esas emociones, ¿verdad?, que vienen con la noticia de tener que utilizar un tratamiento que es crónico, que se debe usar normalmente a lo largo de la vida, como es la insulina. Entonces, también está ese momento donde puede ser que ya viví el diagnóstico, pero de pronto un cambio en el tratamiento, sobre todo en la diabetes tipo 2, involucra ahora debo inyectarme, o también en el caso de la diabetes tipo 1, que sí o sí con el diagnóstico viene el tratamiento. Entonces, cuéntanos qué hago con esas emociones de esa primera noticia y primer acercamiento al tratamiento. Pues lo primero que yo les diría es que, de nuevo, el hecho de tener la posibilidad de reconocer y validar las emociones hace una diferencia enorme. Naturalmente, los seres humanos tenemos esta modalidad donde me encuentro frente a algo que me atemoriza, algo que me angustia, algo que no me agrada. Y lo que voy a hacer naturalmente es buscar apartarme de esto. Lo mismo pasa con las emociones. Muchas veces las personas dicen, voy a distraerme con otra cosa, no quiero pensar en esto. Inmediatamente salgo de la consulta donde me dieron la noticia y me voy a poner a pensar en otra cosa para que mi cabeza no se vaya a ese lugar, porque nos da temor ubicarnos en ese lugar y tener que sentir las emociones que acompañan una noticia o un cambio como este. Pero yo siempre digo, entre más huimos, ellas más buscan formas de encontrarnos. Y eso es importante saberlo. No es como que si yo voy a huir, la emoción va a decir, bueno, no nos vamos a volver nunca más. No, al contrario, ella va a buscar un lugar para ubicarse y puede llegar a impactar significativamente nuestro bienestar, nuestras relaciones personales, sociales, laborales, etc. Entonces, de lo más importante es atreverme a validarlas y muy importante llamarlas por su nombre, porque en ocasiones estamos acostumbrados a solamente hablar de no me gusta, esto no es bueno, pero ni siquiera los llamamos por el nombre de la emoción que cada emoción tiene. Y dentro de las emociones más comunes conocidas, las que yo siempre digo que están en la película que salió recientemente, ¿verdad? Esas son como las más básicas, pero dentro de cada una de esas tenemos toda una rueda de emociones que pueden acompañar cada una de esas emociones primarias o madres. Y poder decir, la verdad es que lo que tengo es temor, nostalgia, angustia. Puedo incluso tener pánico en algún momento. Y llamarlo por su nombre me puede hacer entender por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. Una vez que la llamo por su nombre, entiendo, incluso busco ubicarla en mi cuerpo. Hay personas que dicen que la sienten en el pecho, hay otras personas que dicen que la sienten en la cabeza, porque las emociones también nos impactan a nivel físico. Una vez que estoy ahí, las logro ubicar. De nuevo, buscar hacer prácticas de respiración nos puede ayudar muchísimo a disminuir la tensión que viene con esto. Buscar personas, lugares que sean seguros para poder conversar y hablarlo. De ser necesario, y yo creo que esto es muy importante también, validar el hecho de que las personas después de una de estas noticias o en este proceso pueden llegar a requerir acompañamiento psicológico, puede hacer una enorme diferencia. Si tenemos la posibilidad de buscar también educadores que nos ayuden a naturalizar y entender. Y con el entender también quiero poner aquí una parte importante. Muchas veces puede que nos llegue la noticia y no entendemos por qué.
¿Por qué me llegó esta noticia? Entonces, buscar también las respuestas a mis preguntas y entender el propósito que va a tener este tratamiento en mi vida puede hacer también ayudarnos a tener un sentido mayor por encima de la emoción que tal vez estoy sintiendo. Entonces, yo lo que les diría es, primeramente, saber que toda emoción es válida, ninguna es buena ni ninguna es mala. Hace mucho tiempo hablábamos de estas emociones buenas, estas emociones son malas. No hay ninguna buena ni mala. Todas cumplen un propósito, nos atraviesan y nos van a hacer saber qué es lo que necesitamos. En algún momento puedo necesitar solo respirar, en algún momento puedo respirar, llamar a alguien, en algún momento voy a poder necesitar llorar, en otro momento puedo necesitar que alguien me dé un abrazo y todo es válido. Mas si no las ocupamos y no les damos un lugar, nuestro cuerpo no va a saber qué hacer con ellas y por algún lugar va a volver a salir y puede ser más dificultoso. Entonces yo los invito realmente a validarlas, nombrarlas, atenderlas, dedicarles tiempo y buscar trabajar con ellas. Gracias, Dani. Y justamente seguimos por ese camino porque, bueno, tengo el momento de la diabetes del diagnóstico, luego puedo tener cambios de tratamiento, pero está ese día a día cuando vivo con diabetes, donde muchas veces la diabetes yo me inyecto como debe ser, como según las recomendaciones, hago ejercicio, pero es muy común que en los días con diabetes no necesariamente A más B sea C, ¿verdad? A veces A más B en diabetes es Z. Entonces acá hay una pregunta de cómo lidio también con esas situaciones en las que traté de hacer todo lo recomendado y no se me está dando ese nivel de glucosa meta y esos números que en la diabetes de pronto, ¿verdad? Uno ve a las personas con diabetes muy ligadas a el rango ideal, a su hemoglobina glicosilada y todas las emociones que hay cuando no logro esa meta, ¿verdad? ¿Cómo lo gestiono tanto como persona que vive con diabetes como un cuidador? Entonces, yo me imagino que tienes muchísimo que aportarnos en esos días que la diabetes se sale con la suya. Pues bueno, yo lo primero que les quiero decir es el hecho de que esta es uno de los temas más comunes que vemos en terapia, lo vemos en los congresos, lo vemos en todo lado. Todos hablamos de esta carga, este impacto. ¿Por qué? Y muchas veces tenemos una posición que es comprensible y hace sentido. Yo aquí quiero decir que esto hace sentido. Cuando llega el diagnóstico, cuando nos están explicando las cosas, naturalmente lo primero, porque son como la base, nos van a hablar de ejercicio, tratamiento, alimentación y glucometrías, ¿verdad? O tiempos en rango. Entonces, eso es como lo que nos explican. Entonces pensamos que todo y solo va a depender de estas cosas, solamente va a depender de estas cosas. Y eso realmente no es tan así. ¿Verdad? Hoy sabemos que hay 42 factores que pueden impactar nuestras glicemias. Y esto es en personas que viven con la condición y en personas que no viven con la condición. Esto es importante saberlo. No es solamente las personas que tienen un diagnóstico, no. Si las personas se enferman, sus niveles de glucosa en la sangre van a variar. Si somos personas que somos menstruantes, los ciclos de la menstruación van a impactar significativamente los números que vamos a estar viendo. Aquí, importantísimo para todos los que trabajamos de salud mental, hablar de los momentos de estrés y de emoción. Nuestras emociones, la carga de estrés que nosotros podamos tener va a tener un impacto directo en esos niveles de azúcar en la sangre. La diferencia con las personas que no viven con algún tipo de diabetes es que su cuerpo se va a autorregular y los va a mantener en rango. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que hay mucho más factores que solo estos 4 iniciales que usualmente se nos presentan. Y que entre más yo me tomo a la tarea de conocer mi cuerpo, eso también es importante, ¿verdad? Porque mi cuerpo puede reaccionar de manera muy distinta a temperaturas, por ejemplo. Hay personas que indican que sus niveles de glucosa en la sangre se elevan en el calor y otras dicen que más bien se bajan. Y están en la misma playa, aquí en Costa Rica que tenemos tantas playas, están en la misma playa, tuvieron la misma merienda, están haciendo lo mismo y van a tener resultados distintos. Entonces, lo importante primeramente es saber que esto es algo que naturalmente el cuerpo hace. Pero en la medida en que yo aprenda, primeramente a poner atención a mis reacciones emocionales. De verdad, yo siempre pienso eso, porque en base a cómo yo me estoy sintiendo,
así pienso y usualmente así actúo. Entonces, esto también es muy importante. Si yo de nuevo solamente no pongo atención a cómo me siento cuando veo esta medición y de repente nada más me estoy frustrando y frustrando y frustrando y frustrando, en algún momento se puede volver genuinamente demandante y cansado a nivel psicoemocional. Entonces, una de las cosas primordiales de nuevo es validar cómo me estoy sintiendo. Segundo, de ser posible, y aquí aclaro que no siempre vamos a obtener una respuesta, pero sí podemos encontrar cosas que colaboren a que ese número se presentara. ¿Será que estoy en un lugar súper caliente y no me he hidratado absolutamente nada durante el día porque he estado súper divertida? No es porque la estoy pasando mal, es que la estoy pasando tan bien que la verdad es que ahí veo mi termo y está lleno de agua todavía y no me he tomado 2 traguitos de agua. Y puedo decir, bueno, mañana voy a hacer un esfuerzo más consciente para estar hidratándome de manera más diligente. También buscar ver el número, no como una sentencia, no como algo que me está señalando, que me está castigando, que me está diciendo que lo estoy haciendo todo mal, sino más bien como yo siempre digo que es como una pista de cuando uno está en esas pistas del tesoro, ¿no? Y al final el tesoro es cada uno de nosotros. Puedo encontrar esta pista que dice, a mí ante el calor me cae muy bien estar muy bien hidratado. Entonces yo voy a hacer un esfuerzo de buscar algo que me hidrate y que me agrade para que no se me haga tan tedioso. Y empezar a desanudar todas esas dudas en miras de buscar lo que me funciona a mí. Y finalmente también buscar trabajar en equipo. Preguntar a su médico, preguntar a su nutricionista, preguntar a su educador, preguntar a su psicólogo, preguntar a su familia, a otras personas en pares, ¿verdad? Que también sabemos que en asociaciones podemos aprender mucho también con la guía de un profesional, nos puede ayudar significativamente a entenderlo. Y también, finalmente, para mí es lo más retador, es hablarnos y tratarnos con compasión. En lugar de criticarme y en lugar de buscar tirarme abajo y en lugar de decir que todo lo estoy haciendo mal y que no estoy lográndolo, en lugar de poner mucho énfasis en la crítica y en el juzgamiento, más bien empezar a decir, bueno, si esto le pasara a alguien que yo amo mucho, si le pasara a mi hermana, si le pasara a mi mamá, si le pasara a mi mejor amiga de la vida, ¿cómo le hablaría yo? ¿Le diría que es terrible o le diría cómo estás, cómo te sentís, comprendo que tal vez no te estés sintiendo bien, esto no significa que tu esfuerzo no vale. Recordar siempre que todo el esfuerzo que hacemos, independientemente del resultado, es un esfuerzo válido y tratarnos con compasión también puede ayudarnos a aminorar el peso de esos días donde también vamos a ver cosas que no comprendemos y entender que no tenemos que comprenderlo todo, pero si en su mayoría podemos empezar a aprender de nuestra condición y nuestro cuerpo, podemos hacer una gran diferencia. Gracias, Dani. Bueno, yo aprovecho esta sección para hacerte una última consulta antes de pasar a la sección de preguntas del público. Entonces, aprovecho para decirle al público que ya vamos a ir con ustedes y que por favor empiecen a dejar sus dudas, sus experiencias, sus consultas, que ahorita Dani las va a estar contestando. Dani, y justo comentabas, ¿verdad?, de esa situación en la que muchas veces están sucediendo un montón de factores y de pronto nos concentramos en aquello que me genera miedo, que aún le tengo duda y que muchas veces es la insulina. Entonces, de pronto algo cambia en mi glicemia, es culpa de la insulina. No, es que y uno escucha muchísimo, no quiero que me envíen insulina porque mi familiar y algo negativo relacionado con la insulina. Entonces, un poco entender primero cómo abordo ese rechazo, ese miedo que le tengo a la insulina porque no siempre es la culpable, como nos estabas contando, ¿verdad? Hay que ver un poquito hacia afuera, un montón de factores y entender que la insulina más allá es una gran aliada en el tratamiento. Bueno, esta pregunta me parece fundamental porque lastimosamente, y uso esa palabra con mucha intencionalidad, por alguna razón a lo largo del tiempo, a la insulina se le ha hecho un estigma, ¿verdad? Un estigma enorme. Y cuando hablamos de personas que tal vez están lidiando con diabetes tipo 2 y eventualmente el tratamiento se llega a pasar a una insulinización, las personas muchas veces incluso han usado la insulina como amenaza, han usado la insulina de un montón de formas que no tiene nada que ver con la realidad de la insulina. La insulina es una hormona que el cuerpo produce en todas las personas y es necesaria para vivir.
Y si una persona llega a tener en su cuerpo falta de ella o una cantidad deficiente de ella, es necesaria y puede permitirle a la persona tener una vida sana y segura. Es importante saber que muchas veces el estigma social, el desconocimiento y también el temor que se asocia al hecho de que sea un tratamiento inyectable le ha hecho, como decimos, muy mala fama, pero realmente la insulina es un tratamiento que literalmente da vida. Entonces, cuando empezamos a también evaluar cuál es mi propio estigma, porque a veces nosotros mismos tenemos nuestros propios estigmas alrededor de algo. Y si nos damos cuenta que tal vez no me gusta mucho esa idea, que tal vez he escuchado muchas cosas de la insulina y no me estuvo agradando, entonces ya mi disposición ante ella es bastante no amigable, entonces puedo realmente evaluar de dónde proviene esto. O sea, realmente esto es verdad, porque también yo siempre digo que yo soy fan de los datos, ¿verdad? Entonces yo los invito a que no busquen en Google, ¿verdad? Sino que se aseguren de fuentes, ¿verdad? Muy claras, pero que sí busquen realmente lo que hace la insulina. La insulina literalmente lo que va es dar vida. Aprender también a entender que todos estos factores se juegan en el camino, que también en algún momento, cuando estoy iniciando este tratamiento, puedo ver cambios significativos que no necesariamente se parecen a lo que yo quiero, no necesariamente significa que el tratamiento no vaya a dar resultado. Entonces, asegurarse de que yo estoy educada, también saber que lo que me dice alguien no necesariamente es una verdad absoluta. Yo siempre los invito a cuestionar cuál es la fuente de esa idea, de dónde provino, ¿verdad? ¿De dónde se escuchó? ¿Esa fuente es realmente segura, confiable o no, verdad? Entonces, una vez que ya lo logramos desestigmatizar un poquito esto de la insulina y del uso de la misma. Y si tenemos de nuevo emociones, dudas y miedos, también tenemos derecho a saber que aunque sabemos que es tan buena, tenemos derecho a tenerlas. Y tenemos derecho también a pensar que tal vez en algún momento este no iba a ser el tratamiento o este no es el tratamiento que yo quería. Uno también tiene el derecho a reconocerlo en voz alta, pero también saber que aunque, si bien tal vez no era el que yo quería, es el que tengo con disponibilidad y me va a asegurar tener una vida segura, pues también puede ayudarnos a cambiar la noción que tenemos. Una de las cosas es invitarse a pensar cómo estoy hablando de ella, ¿verdad? ¿Cómo estoy hablando yo de ella? ¿Cómo estoy hablando de mí cuando la estoy utilizando? Y empezar a evaluar esta narrativa que he venido construyendo en mi cabeza. Y de nuevo, educarse, acompañarse y también saber que no todo lo que escuchamos necesariamente es cierto y que muchas veces más bien nos toca andar desmitificando porque genuinamente este es un tratamiento que nos puede dar una excelente calidad de vida por muchos años y permitirnos tener seguridad cuando la usamos. Gracias, Dani. Justo una vez escuchaba que la insulina son gotitas de vida. Entonces, totalmente de acuerdo con todo lo que nos acabas de compartir. Tenemos varias preguntas súper interesantes. Voy a empezar por la de Fran Reyes. Fran, muchísimas gracias por tu pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que esa inyección me duela menos? Entonces, Dani, ahí danos tus tips de educadora en diabetes. Maravilloso, Fran, por esta pregunta. Bueno, yo primeramente de nuevo retomo la idea de que en un cuerpo tenso todo duele más, todo va a doler más. Si vos estás muy tensa, que es comprensible que estés tensa, es comprensible que estés tensa, tus músculos, todo tu cuerpo va a estar tenso y eso va a hacer que cuando esa aguja ingrese vas a tener muchísimo más dolor y desconfort. Y esto te quiero decir que es completamente esperable. Pero cuando lo pensamos al contrario, podemos saber que en un cuerpo que está relajado vamos a tener un dolor menor. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es algo que usamos en DBT que se llama la herramienta de stop, ¿verdad? Y la uso en inglés porque las siglas están en inglés, pero se las voy a ir traduciendo. Stop se escribe S-T-O-P. Entonces, la S dice literalmente es stop, es deténgase un momento. Si ya vos sabes, Fran, que te toca ponerte esta inyección, detente un momento para ver cómo estás, ¿verdad? Porque la T
es de también respirar. La T es take a breath, ¿verdad? Es tómate un momento para respirar. Y entre que estás deteniéndote y estás respirando, busca atender esas emociones. Y vos puedes decir, tengo miedo porque siempre me duele. Eso es válido. Eso es válido. Y eso vos puedes decir, y claro, esto me hace estar tensa. Perfecto. Ya lo estás llamando por tu nombre, por su nombre y lo estás procesando. La O es que observes. Entonces yo te invitaría en este caso a que te observes vos, observes tu cuerpo. ¿Cómo estás? ¿Estás temblando? ¿Te están temblando las manos? ¿Por qué lo tienes que hacer? ¿Tenés los músculos muy rígidos? ¿Te duele la espalda? Que usualmente uno sube los trapecios y está como así. ¿Cómo está tu cuerpo? Obsérvalo. Y luego volvete a tomar un respiro. Y el AP es proceder con mindfulness, ¿verdad? Que es saber que esto es algo que si bien tenés que afrontar, tenés el derecho de afrontarlo en una posición más tranquila. De ser necesario, puedes llamar a alguien para que te acompañe. Puedes poner música que te ayude a relajarte. Puedes moverte antes, bailar antes, hacer algo que te ayude a vos a sentirte más cómodo. Y la otra, que también uso mucho con niños lo usamos con esos muñequitos que usan los niños para morder cuando les están saliendo los dientes que se congelan. Una técnica es que uno los puede poner al congelador, en tu caso, pues si quieres usar el muñeco lo puedes ir a comprar, pero también uno se puede poner un poquito de hielo antes y esa zona también se va a adormecer. Te secas bien y luego pones la inyección y eso también ayuda a disminuir el dolor. Excelente, gracias Dani. Y justo Vanesca tiene una pregunta súper interesante para ese segmento y es, mi hijo es autista y ya hace casi un año tuvo su debut, aún se paraliza por aproximadamente 10 a 15 segundos cuando van a aplicar la insulina y se angustia muchísimo porque él siente que se está autolesionando. Entonces, bueno, ya nos diste la técnica del stop, la del hielo, pero también en este caso, ¿cómo podemos ayudar a Vanesca? Vanessa, qué importante. Y recientemente estaba justamente en un congreso hablando de la importancia de trabajar con personas con diabetes en neurodivergencias. Cada neurodivergencia es distinta y va a tener distintos manejos y diferentes herramientas que colaboren. No tengo el placer de conocer a tu hijo, pero nadie más que vos lo conoce. Entonces, una de las cosas que también puede ayudar en este caso es nuevamente ayudarlo a él a encontrar aquello que le ayuda a sentirse tranquilo, que le ayuda a sentirse en calma y en paz. Una de las cosas, porque no nos contás por acá, pero una de las cosas que hemos visto en personas con autismo es que muchas veces les da calma poder ellos tener control de la circunstancia y de la situación. Entonces, ayudar y tener una rutina estructurada para ellos, e incluso no sé qué edad tiene, porque tampoco nos lo contás, pero si es una persona que ya está en edad de poderlo hacer, ayudarle y revisar con él si él se siente más cómodo haciéndolo él mismo. Y esto nos puede ayudar significativamente. Realmente tener una rutina en estructura, ayudarle también a encontrar el lugar donde se siente cómodo, ayudarle a relajarse de previo y también muy importante, de ser necesario, si ustedes tienen un terapeuta de autismo, también buscar trabajar en herramientas específicas para el caso de él o de ella y que puedan en este caso trabajar específicamente en ayudarle a comprender que esto no es una autolesión, sino más bien una forma de medicación necesaria y llevarlo con calma y con tiempo. Pero para que sepas, todavía hay varios espacios en los temas de neurodivergencias, pero se está trabajando muy duro en aprender y sí hemos visto que con estructura y rutina ayuda a disminuir significativamente en los niveles y en los índices de estrés. Gracias, Dani. Y bueno, justo nos comentabas el tema de ese espacio seguro, de observar, y aquí hay varias preguntas que creo que van también relacionadas a implementar la observación, pero también en ese autocuidado a la hora de utilizar la insulina. Y tenemos varias preguntas. Una es de Dario, que es, ¿cada cuánto se recomienda cambiar las agujas de insulina? Y va muy de la mano también a esas zonas en las que yo puedo aplicar de forma segura e incluso si tenés algún tip de menos dolorosas a la hora de aplicar la insulina e evitar también ciertos moretones. Entonces aquí voy incluyendo las preguntas de Marisa y de Gloria que también van en esta línea.
Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta y aquí hago la aclaración que yo lo voy a responder desde una posición de profesional de salud, siguiendo las guías claras, ¿no? Una de las cosas más importantes es que cambiemos la aguja cada vez que vamos a inyectarnos. ¿Por qué? Porque aunque no lo parezca, sí, después de la primera punzada, esa aguja, aunque sea un poquito, va a ir perdiendo su filito. Y además, algo que yo siempre digo, nos hablan del filito de la aguja, pero no nos hablan del tema de salud mental. Y es el hecho de que los seres humanos tendemos como a que ya una vez que yo hice algo, ya luego mi cerebro dice como, ya lo hicimos esta vez, volvámoslo a hacer, volvámoslo a hacer. Y en ocasiones nos puede llevar a tener un comportamiento de que luego ya no estamos cambiando las agujas y esto nos puede llegar a incluso lastimar nuestro cuerpo, nos puede hacer moretones o puede hacer muchísimo más dolorosa la punción. Entonces, realmente lo que se nos dice que es ideal cambiarla todas las veces, ese es el ideal de lo que debería estar pasando y así prevenimos que duela tanto. Al nivel de dónde aplicarlo, esto es lo mismo. Yo sé que todos, y aquí yo lo digo porque yo también vivo con diabetes, lo vivo hace 34 años, y todos tenemos un lugar favorito de inyección, por comodidad, porque me encanta, porque no tengo que pensar en esto, porque a veces hasta la ropa que ando me hace más sencillo inyectarme tal vez un brazo que el abdomen, porque no tengo que levantar la camisa o el vestido o lo que sea que ando puesto. Entonces, lo hace muchísimo más sencillo, pero de repente somos tan automáticos que me estoy poniendo la insulina en el mismo lugar por muchos días, muchas veces. Y además, en ocasiones, cuando hablamos de diabetes tipo 1, se piensa que solo vamos a poner insulina al desayuno, al almuerzo y a la cena. Pero de repente se nos olvida que si tal vez tenemos que hacer una corrección, eso suma otra punción. Entonces, de las cosas más sencillas es para mí que ustedes escojan las áreas donde ustedes están cómodos, que puede ser en el abdomen, en la pierna, en los brazos, incluso en la parte de atrás, de arribita del glúteo, y decir, ok, nada más en la mañana, que estoy en mi casa, que nadie me está viendo, que no estoy en el trabajo, que no estoy en la universidad, pues me la voy a poner en la pierna porque yo siempre ando pantalones. Entonces al desayuno me la pongo en la pierna y ya está. Entonces ahora cuando estoy en un lugar muy visible, donde hay muchas personas, donde estoy corriendo mucho, lo que me queda más fácil es mi brazo, me lo pongo en el brazo. Entonces, ir realmente cambiando, y una de las que siempre nos hablan es ir con las agujitas del reloj, irlo cambiando, porque también lo podemos hacer en una zona. Si yo quiero solamente usar el abdomen, hay personas que dicen, no, yo solo en el abdomen lo quiero hacer, listo. Pero entonces lo vamos moviendo como las agujitas del reloj para asegurarnos que no estamos volviéndonos a punzar, porque más allá también de solo los moretes, también se nos pueden hacer estas lipodistrofias con el tiempo que luego no se vuelven agradables y nos pueden doler, nos pueden incluso estéticamente generar un cambio a nivel de nuestro cuerpo y también pueden dificultar la absorción de la insulina. Entonces, nada más busquen hacerlo lo más divertido que ustedes puedan para ustedes. Una vez con una chica en la consulta trabajamos de que era como en la Macarena, ¿no? O sea, primero un brazo, luego el otro brazo, luego en el abdomen, luego en el otro abdomen, luego una pierna y luego atrás. Y ella iba sabiendo conforme a dónde se lo había puesto, porque incluso a veces hasta lo olvidamos. Pero busquen ajustarlo a lo que la rutina de ustedes funciona, porque en el momento en el que se me vuelve a mí disfuncional, entonces se me vuelve una tarea. Entonces, ubíquense en los lugares donde ustedes se van a aplicar esa insulina, qué ropa van a estar teniendo, a dónde van a estar y a dónde se van a sentir más cómodos y seguros haciéndolo. Y así se aseguran de que lo están moviendo y previniendo cualquier complicación asociada a estar usando siempre la misma aguja en el mismo lugar. Gracias, Dani, y por compartir tu experiencia también como persona que vive con diabetes. Y tenemos la pregunta de Gaby Jessie, que me parece súper interesante, y es que justo qué tips le puedes dar vos que también sos mamá con la irritabilidad de niños de 7 años que viven con diabetes. Entonces ahí también tu doble sombrero de mamá, educadora en diabetes, psicóloga, ¿qué tip le podemos dar a Gaby? Bueno, Gaby, te quiero contar que recientemente salió este estudio increíble siempre se nos hablan de los terribles dos. Todo el mundo, sea mamá o no mamá, ha escuchado, papá o no papá, de los terribles dos. Y todo el mundo dice, ay, sí, a los dos son tremendos.
Pero ya luego no se hablaba mucho de esta etapa de la vida de los niños entre los 6 y los 10 años. Y aquí se empezaron a dar cuenta que los niños, al tener toda una gama de lenguaje muchísimo más amplia y de emociones que incluso pueden nombrar y reconocer, si hemos hecho el trabajo con ellos de que las conozcan, pueden llegar a ser mucho más explosivos y van a poder hablar y apalabrar estas emociones de manera mucho más directa y puede sonar que tienen una gran medida de irritabilidad. Entonces, lo primero que te quiero decir es que no estás sola. Ya hasta salió un estudio de que se ve que a esta edad esto es algo esperable en el niño. Además, el niño está empezando, si bien esto se culmina pues básicamente en la adolescencia, pero ya el niño empieza a tener como estos deseos de independencia, empieza a tener hasta sus gustos de música, empieza a tener amigos en la escuela, también empiezan a tener miedos que tal vez antes no tenían, tienen más relaciones sociales y aquí la diabetes juega un papel importante. Porque muchas veces pensamos que todo gira alrededor del tratamiento. Todo gira alrededor del tratamiento. Siempre pensamos que es la inyección, siempre pensamos que es la inyección, pensamos que es la punción o la glicemia, que si están usando monitoreo, que es tener que andar el monitoreo, pero a veces tiene que ver con cómo se sienten alrededor de sus situaciones sociales. Y el hogar tiende a ser el lugar más seguro para ellos, donde usualmente van a poner todas sus descargas. Entonces, lo primero que yo les invitaría es a que hablen con ellos y les pregunten, no de su diabetes, sino cómo están en su vida, cómo se sienten, y en algún momento ellos van a poder venir y decir, vieras que me siento muy bien, pero no me gusta porque soy el único niño en la escuela que me tengo que inyectar, o que me tengo que salir a la enfermería, que tengo que hacer esto, o que tengo que comer esto u otro. Entonces, empezar a conocer a dónde está el adolecimiento no empieza por entrar de frente con la diabetes, empieza por conocer a sus hijos, saber dónde es que están preocupados, qué les angustia. Y además, una de mis recomendaciones siempre es hacer activos y participativos a sus pares. Si ustedes pueden, eduquen a los pares de sus hijos acerca de la diabetes. Esto va a prevenir que les hagan 1.000.000 de preguntas todos los días, que también los puede incomodar o molestar, que es comprensible. Entonces, ustedes, si pueden, vayan a esa escuela, hablen con los mejores amigos de sus hijos, pregúntenles qué preguntas tienen ellos y hagan de esto una dinámica segura, donde si bien tal vez solamente es el tuyo, Gaby, en este momento que vive con diabetes y no tiene un par, cuando sus pares entiendan realmente lo que es y cuando él vea que estos cambios de emociones son válidas y que esto no te va a hacer a vos reaccionar a la defensiva, sino más bien ser un lugar seguro para él. Yo siempre digo que los mamás y los papás son el lugar seguro de sus hijos, entonces ante un desborde, validarlo, puedes poner el límite de no me puedes hablar así, si necesitas un momento te lo voy a otorgar cuando esté listo, vení a hablar conmigo, yo voy a estar aquí para vos. Empezar a nivelar, reconocer también que ustedes tienen emociones. Si es algo asociado a la diabetes, ustedes sí dicen, es que no me gusta estar en tanto, y ustedes también pueden decir, ¿sabes qué? A mí tampoco me encanta, pero ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Invitarlos activamente a ser parte del tratamiento puede ayudar significativamente. Pero más allá de eso, es que ustedes sean ese lugar seguro donde ellos puedan ir y hablar y también entender que está en una etapa donde si ustedes ya parece hicieron muy bien el trabajo, va a tener la posibilidad de hablar de esas emociones y tener esas explosiones, pero tener espacios contenidos de amor y seguridad te va a permitir poder comunicarte con él de manera mucho más segura. Gracias, Dani, por los consejos. Y bueno, ya vamos cerrando el segmento. Entonces, para cerrar, queremos un consejo en general que nos puedas dar en cómo gestionar no solo esa parte del tratamiento que ahora hablábamos, que el sitio de rotación, que el cambio de la aguja, sino también esa paz mental para que las personas que viven con diabetes y son insulino dependientes, pues puedan tener como llevarse esa frase tuya que, ¿verdad?, los llene todos los días o les haga recordar. Entonces, cuéntanos, ¿cuál sería ese cierre que nos vas a dar el día de hoy? Yo lo que les diría, sin lugar a dudas y con todos mis sesgos, es que cuidar de su salud mental inmediatamente les va a permitir cuidar de su salud física. Si ustedes son mamás o papás de personas que viven con diabetes, esto aplica también en igual medida para ustedes. Mamás y papás emocionalmente seguros también significan hijos e hijas emocionalmente seguros.
El hecho de tener y requerir acompañamiento, educación, a nivel psicológico, no es un signo de debilidad, al contrario, es algo que les puede permitir fortalecerse, aprender y poder trabajar juntos en miras de que su familia, frente a cualquier día, sea un día donde todo se acomoda como ustedes gustan, o un día que tal vez se siente y se piensa más retador, sea muchísimo más llevadero. Educarse, acompañarse y también buscar apoyo entre pares hace una enorme diferencia. Así también recuerden que no hay emociones ni buenas ni malas, todas son válidas y si están presentes en ustedes, tienen un propósito. Buscarlas y buscar entenderlas, reconocerlas, en lugar de huir de ellas, puede hacer una enorme diferencia para el bienestar tanto personal como de toda su familia. Demasiadas gracias, Dani. Y bueno, ha llegado el momento de que la comunidad te diga gracias, te deje el mensajito. Nosotros de nuestro lado estamos súper contentos de haber tenido este espacio contigo. Todos los consejos que nos has dado son súper valiosos para la comunidad de personas que nos acompañan el día de hoy. Queremos contarles que Dani nos va a dejar sus tips en nuestras redes sociales, en videitos cortos, y si quieren revivir este gran momento, este video también va a estar disponible en nuestra cuenta de YouTube de Acucheque en Español. Nos pueden encontrar ahí, hay un montón de material educativo, siempre seguirnos en nuestras redes sociales. Estos eventos los vamos a continuar, esta era la segunda sesión, pero vamos con más educación, como decía Dani, pues al final la educación también es esa forma de autocuidado. Y recordarles que vamos a tener una plantilla de zonas de punción, la que hablaba Dani de cómo rotar, la vamos a tener en formato de descarga para que la puedan imprimir, la pueden plasticar, funciona muy bien. Yo creo que todos en algún momento de la vida con diabetes han tenido alguna plantillita por ahí, entonces la pueden descargar, van a encontrar el enlace también en nuestro muro de redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y bueno, Dani, qué gusto y qué placer haberte tenido acá el día de hoy. Lo disfruté muchísimo y creo que la comunidad también. Mil gracias por de verdad traernos tanto conocimiento y dejarnos esa mensaje tan importante de validar nuestras emociones y de ser conscientes, ¿verdad? De qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo nos sentimos al hacerlo. Entonces, mil gracias, Dan. Muchísimas gracias a vos y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Y sí, usen la plantilla. Hace un montón de diferencia y yo les prometo que después de mucho uso ya uno se la aprende y se vuelve también automática y todo es mucho más sencillo. Gracias por acompañarnos y de verdad que síganse educando y gracias a Cucheque en Español por esta maravillosa invitación. Gracias, Dani. Hasta luego a todos. Que tengan buen día. Chao.